A todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo que quería dar, pues bueno, aquí mis impresiones, mi opinión sobre esta serie que he estado viendo a lo largo de este fin de semana, y la verdad es que es una miniserie de 6 capítulos que se llama Butterfly, como veis ahí, y que es una serie de espionaje, acción, thriller, ¿vale? Todo mezclado. Viene también de una base literaria, aparece también el nombre del autor o autora de este libro, que no sé muy bien qué es, luego lo localizaré. Y bueno, ya digo que es una película bastante, bueno, perdón, una serie que bastante entretenida. No busca la espectacularidad, ¿no?, que podríamos ver en una producción cinematográfica como Misión Imposible, este tipo de cosas, pero oye, es una, digamos, una serie sencilla de 6 capítulos que acaba, empieza y termina con final abierto. También es verdad, lógicamente, para este tipo de productos, evidentemente, si tienen éxito, pues continuará. Y a partir de ahí yo creo que, bueno, es un producto bastante bueno, ya digo. Quizás es de uso y consumo, que los ves y ya no la vuelves a ver, pues mucho tiempo. Es difícil que repitas, pero esta quizá dé hasta el gusanillo de repetir. Más que nada por el propio carisma de los propios personajes. De Bill Jung, por ejemplo, el protagonista, que ya lo veíamos en el personaje de Perdidos, y no sé si en Hawaii 5.0 puede ser, que también estaba, ¿no?, por ahí. Es una serie que la tengo muy perdida. Desaparece también por ahí. Bueno, en Hawaii 5.0 aparecen personajes de la serie Perdido. En esta hay otro personaje de Perdidos también, ahora que lo pienso. Bueno, el protagonista es él. ¿De qué va esto? Bueno, es un ex espía retirado. Hace 9 años tuvo que huir, abandonarlo todo, dejarlo todo atrás, incluida a su hija. Y esta hija pues ha crecido y se ha convertido también en una super espía, una super agente, y consigue saber dónde va a estar su hija en un momento determinado y decide ir a buscarla. Y en esta tesitura es donde se vamos a desarrollar toda la trama que va a surgir a través de corrupción, agencias, de las agencias por ahí que se mencionan como la CIA. Tenemos al senador Dawson de Estados Unidos. O sea, tenemos una serie de elementos políticos también, por alguna manera, que van a estar involucrándose un poco en la trama, ¿no? Y bueno, la verdad es que la serie empieza con acción, o sea, que con la primera intervención de esta superagente, ¿no? Y ese intento de su padre, pues, de poder digamos, rescatarla de esa organización que obviamente él piensa que no es bueno para ella, ¿no?, para su hija. Él quiere tener su familia, vivir tranquilo, alejarse de este trabajo, y ese es su objetivo, ¿no? Y esto es un poco la premisa. Pero a partir de aquí se va a empezar a desarrollar un montón de cosas. Tenemos que la jefa de esta organización de espionaje privada es Juno, que la interpreta Piper Perabo, precisamente la chica de Parcoyote, ¿no? Y que interpreta a una jefa sin escrúpulos, absolutamente brutal, muy bien, muy buena. La verdad es que sin exagerar, sin sobreactuar, ni nada por el estilo. Luego tenemos a ese chico rubio que hay ahí, que es su hijo, que también pues tendrá implicaciones en la trama, lógicamente, porque digamos que la intriga y la acción tiene que moverse de alguna manera, ¿no? Y los personajes pues van a tener que intercambiar cosas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, elementos y cosas que se quieren, ¿no?, la otra parte. O sea, lo típico de este tipo de movidas, ¿no?, de thriller de espionaje. Luego tenemos que, claro, la jefa dice, bueno, vamos a ver, este hombre que perteneció a esta agencia, pues como me quiere quitar a mi mejor agente, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y evidentemente va a contratar a un sicario llamado Khan, que lo tenemos al lado del chico rubio, y que va a ser la contraparte, el contragente, digamos, el rival a batir, ¿vale? El que no te lo puedes quitar de encima fácilmente, y que va a tener que
sudar bastante, ¿no? Y de hecho, pues esto se reserva también un poco para ir cebando un poco el odio, ¿no? Entre los dos personajes, ¿no? En diferentes encuentros, para que al final pues tengamos ese cebo para que se nos haga interesante un enfrentamiento, ¿no? Cuando ya todas las cosas se tienen que, bueno, las conclusiones, ¿no? La resolución de lo que es toda esta trama de esta primera temporada. Y bueno, y el senador Dawson, que hace la parte de, bueno, de que es una pieza dentro del juego de este thriller para poder contraatacar ya sea a uno u otro bando, ¿no? Y la verdad es que todo esto está muy bien manejado. Y a lo largo de los 6 capítulos, pues muy bien administrado. Además, la parte dramática se nos va a centrar en que la hija pues va a tener sus dudas, ¿no? La hija es una cínica, pasa de todo, es asocial, no le gusta a la gente, no, y la verdad es que lo hace muy bien. Y claro, al encontrarse con su padre, que lo creía muerto, pues es un shock para ella, ¿no? Y tampoco está muy contenta. Digo, bueno, me abandonaste en 9 años, no has venido a buscarme antes. Y bueno, pues todo eso va a tener, bueno, su explicación a lo largo de la trama de la serie, ¿no? Y en eso va a jugar también mucho pues June, que evidentemente es la que ha criado a esta niña, a convertirla en una superagente, y que bueno, pues va a tener su conflicto moral también, ¿no? Y la serie va a jugar un poquito con eso, ¿no? Si esta chica va por un lado o por el otro, ¿no? Hasta que bueno, pues ya vamos avanzando a ver por dónde va la cosa. Y luego tenemos la familia que durante esos 9 años ha formado también este ex espía, que bueno, con su mujer y una niña de 7 años. Y la verdad es que pone ese punto tierno, ¿no? A lo largo de la trama, que la verdad es que la niña pues es adorable en este sentido, porque bueno, tiene esa ternura, ¿no? De inocencia, está muy bien administrado, pues poner esos puntos cuando llegamos a los momentos de pausa donde la trama tiene que descansar y los personajes tienen que construirse. En ese momento realmente pues hace muy entretenido y muy bueno, pues, buenos momentos, agradables momentos y de lo que es la serie en sí, ¿no? Y la verdad es que se hacen 6 capítulos que se pasan volando, se puede ver muy rápido. Yo lo vi en un par de días, pero bueno, esto son 6 horas y vamos, el que quiera mañana y tarde se lo ventila entera, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Yo quisiera ver una segunda temporada de estos personajes, a ver qué tal, y tal como ha quedado abierta un poco también la, la serie, ¿no? La miniserie. Que, bueno, evidentemente va a tener su propio cliffhanger, ¿no? Como no, ¿no? En este sentido, donde nos va a dejar un poco en shock, ¿no? Y para tener ganas de que haya una segunda temporada, evidentemente. Y ya digo, a lo largo la trama muy bien llevada. Es como si, no sé si el libro abarca todo lo que es esta miniserie de 6 capítulos o lo que es la historia en sí, y aquí acaba y luego a partir de ahí ya inventamos a través de otra historia, pero se ve muy bien cerrado como trama, ¿vale? Sin dejarlo totalmente cerrado, con la inteligencia evidentemente de no cerrar la puerta a otra temporada, y en este sentido muy bien. La verdad es que me han gustado en general. El asesino, que yo llamo el cuchillo. El cuchillo es porque le gustan los cuchillos para asesinar y ya está. Los 2 cuchillos. Bueno, no sé si se llama así. Bueno, los expertos en armas sabrán cómo es el tipo de cuchillo que usa. Que ya en eso ya no me meto, ¿no? Bueno, yo llamo el cuchillo porque le gusta mucho pelar con los cuchillos y matar a la gente con los cuchillos. Pero bueno, que la verdad es que es un poco chuleta, ¿no? Porque bueno, está en un momento de tensión, en una fábrica allí para cazar a uno o a otro, y va así como andando como si no pasara nada, en vez de esconderse así un poco. Tiene momentos un poco, dice, bueno, vamos a ver,
muchacho, vale que eres un auténtico crack, ¿no? Pero cálmate un poco, ¿vale? Tampoco era para tanto. Y luego la hija, pues como superagente, pues muy bien. La verdad es que ese papel cínica y demás está muy bien. Esto es como tiene ese cierto ingrediente ochentero noventero, sin tener esas frases lapidarias, ¿no? Que tanto nos gustan en ese tipo de cine, ¿no? Pero, oye, me gusta este tipo de productos porque la verdad es que no tienen mucho más pretensión que entretener para la televisión o para los canales de streaming y poco más, ¿no? Y igual que Richard también, pues una serie que no necesito la espectacularidad que ya me da pues las películas de Misión Imposible o James Bond y demás. No necesito eso para la televisión. Creo que quiero que sea una trama que me mantenga atento y no me aburra. Y en este sentido, como a mí me interesa mucho el tema de los thrillers de espionaje y acción, pues esta me ha llamado mucho la atención. Cuando la he visto estaban en un top 10, pero bueno. Pero no está nada mal, ¿eh? Dentro de los productos que normalmente de series que veo, oye, es bastante decente dentro de lo que podemos encontrar, que no es gran cosa realmente. O sea, vamos navegando por series y son un poco ahí, están ahí, pero muchas veces las dejamos. Y esta por lo menos mantiene cierto interés, ya digo, ya eso, por los personajes, el carisma propio y demás, ¿no? Y está claro que aquí el que lleva toda la trama es él. Es el incansable cabezón que está empeñado en que su hija, pues bueno, pues vuelva con él y con su familia y que vivan felices para siempre, ¿no? En una vida alejada de este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien. La verdad es que todos los papeles en sí están muy bien administrados. Papel del hijo de June, de la jefa de esta agencia de espionaje privada. Bueno, por momentos pues tiene pues muy clichés. Bueno, es que el más imbécil, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque bueno, se pone un poco digamos, el carácter de ese papel queda un poco, no sé, te echa un poco para atrás. No obstante, el guión le mete una trama dramática también, ¿no? Porque, claro, el hijo lo que le mueve es el miedo a morir. Entonces, con tal de no morir, y ese miedo es lo que le impulsa a hacer sus determinadas acciones, ¿no? Lo cual es muy previsible en este sentido. Y también juega un poco la trama también por ahí, ¿no? Conociendo a los personajes, cómo elaborar un determinado plan. Lo cual eso está muy bien también, ¿no? Pensar los planes en función del objetivo que estás tratando en ese momento, ¿no? La verdad es que está muy bien desarrollado todo. Y ya digo, si no tenéis nada que ver y os gusta el tema del espionaje y el thriller y un poquito de acción, pues para adelante, yo lo recomiendo sin problema. O sea que me ha sorprendido y la verdad es que inicialmente la vi a lo largo de la semana, no sé, fue el 13 de agosto cuando se estrenó, ¿no? Y digo, bueno, la veré. A ver, estaba pensando, digo, esto va a ser un rollo más coreano porque claro, todo el escenario va a ser, pues, bueno, Corea, Seúl, los diferentes lugares de Corea del Sur, ¿no? Con lo cual, oye, tiene esa estética también, te vende un poco el país también un poco, ¿no? Porque dan ganas un poco de visitarlo incluso, ¿no? Pero bueno, también un poco plan publicitario, ¿no? Se podría decir. Y la verdad es que muy entretenido. La verdad es que en este sentido, muy bien. La atmósfera, el guión, el ritmo, la administración de los momentos dramáticos, de los momentos tiernos y de los momentos de acción y de los momentos trepidantes, ¿no? Porque claro, esto es un no parar muchas veces. Los personajes están en constante ida y venida, ¿no? En función de ataques, contraataques, etcétera, ¿no? Y todo esto, sobre todo una huida, ¿no? Sobre todo de él con su familia, ¿no? Porque él va a intentar, pues huir, ¿no? De esta organización que lleva a Juno. Pero claro, llega un momento que las cosas no van a salir como se prevén. Con lo cual va a dar lugar, pues, a un montón
de sus tramas, ¿no? A nivel de acción, de planes y demás. En fin, ya digo, no me quiero enrollar mucho más para no repetirme. Y nada, si ya digo, si os interesa un poco y os apetece, echarle un ojo. Que no os interesa, pues podéis dejarla. Y si no, si os interesa, pues bueno, podéis entreteneros durante los 6 capítulos. Porque al final, todo el desenlace y demás, la verdad es que puede merecer la pena un poco, ¿no? El echarse un poco el rato, ¿no? La verdad es que a mí me ha entretenido bastante, lo suficiente como para pasar unas buenas 6 horas y de entretenimiento en ese rompiendo un poco los quehaceres diarios. Nada, hasta la próxima, chao chao.